Bueno, muy buenos días para todas las personas que están reunidas aquí hoy. Ante todo, quería, en nombre de la directora de la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO, con sede en La Habana, como explicaban nuestras colegas, enviar un saludo a los directivos del Consejo Nacional de Cambio Climático, pero también a todas las personas que están hoy aquí en representación de la prensa dominicana. Para UNESCO y para nuestra oficina en particular, es un verdadero privilegio poder acompañar esta iniciativa que está teniendo el Consejo Nacional de Cambio Climático, porque ciertamente estamos en un momento, como explicaba hace unos minutos el señor Moisés, estamos en un momento de la historia de la humanidad en que es necesario tomar medidas urgentes para lidiar con un fenómeno que nos ha traído hasta este panorama un poco sombrío que nos estaban comentando, pero que es cierto, está ahí, nos toca a todas las personas y por lo tanto habría que ver cómo se desarrolla y cómo se coordina una acción verdaderamente colectiva para poder enfrentar aquellos efectos que ya están ahí, que pueden ser más complejos y que en definitiva necesitan ese esfuerzo colectivo. Se decía ahorita, bueno, hay un primer espacio de debate, o hay un primer espacio de acción, que es justamente estos foros internacionales, donde los gobiernos se reúnen para discutir, por ejemplo, las emisiones, para coordinar cuáles son los niveles hacia donde se puede bajar. Hay un proceso de negociación ahí importante y eso hace que pensemos en principio que este tema del cambio climático es una responsabilidad, en primer lugar, de los gobiernos, de los organismos internacionales y de estos altos representantes. Hay otra visión que indica o propende a la idea de que los científicos, la comunidad científica en particular, tiene que tener un rol de liderazgo dentro de esta acción, porque justamente aquellas medidas para adaptarnos, para lograr sociedades más resilientes, tendrán que ver en muy gran medida con la capacidad que tengamos de dar una respuesta desde la ciencia, la tecnología y la innovación para buscar alternativas a esto que hemos hecho hasta hoy mal o insuficientemente bien. Y por lo tanto, es en el ámbito de la comunidad científica donde podremos encontrar respuestas que nos ayuden a sobrevivir en esta encrucijada que nos encontramos. Hay una tercera visión, que ninguna de estas son excluyentes, por cierto, que tiene que ver con la educación. Estamos pensando que solamente creando un ciudadano o formando un ciudadano y una ciudadana nuevos, podremos lograr sociedades donde la resiliencia no sea una batalla de todos los días, sino que vengamos ya equipados como seres humanos para lograr adaptarnos a estas nuevas condiciones y poner nuestro granito de arena en el desarrollo de esas sociedades resilientes. Y hay un cuarto espacio, que es el espacio de la ciudadanía. Es el espacio de todas las personas y es el espacio justamente donde cada persona que está sentada en esta sala, en esta mañana de hoy, tiene un rol extraordinario que jugar. La ciudadanía, para poder pedirle a los gobiernos que tomen las medidas urgentes y que vayan a los espacios de discusión y que negocien en su nombre estos acuerdos que son esenciales para poder sobrevivir. La ciudadanía que le ponga a la ciencia por delante determinadas preguntas y le diga cómo podemos resolver de esta manera, de manera efectiva y eficiente y sostenible estos desafíos. La ciudadanía también que se involucre en la educación de las niñas y los niños. Y la ciudadanía que en definitiva tiene que participar en el debate público en torno a estos temas porque justamente esa es su función en la sociedad. Para movilizar a la ciudadanía nos hace mucha falta los medios de comunicación. Aquellas personas que son periodistas de escuela y que están aquí recordarán la famosa teoría hipodérmica. ¿Se acuerdan de la teoría hipodérmica de la comunicación? Los medios inoculan a las personas, los contenidos son inoculados en las personas y las personas actúan en consecuencia directa. Es la famosa idea de la teoría de la bala mágica o la teoría hipodérmica, una de las teorías de los años 20, de la teoría de la comunicación. Afortunadamente, en casi 80 años de teoría de la comunicación y de práctica mediática y de práctica cultural, hemos aprendido que el proceso de comunicación y la formación de la opinión pública es un fenómeno mucho más complejo que eso.
y que las personas ponen un conjunto de mediaciones entre lo que reciben de los medios de comunicación y su propio proceso de formación de la opinión. No es tan unidireccional, no es tan transmisivo. Pero aun cuando, insisto, en estos 80 años ha habido muchísimas teorías en torno a cómo esa opinión verdaderamente se crea y cuál es la conexión entre opinión y acción, hay algo que sí queda claro. Lo que sí queda claro es que los medios tienen un rol extraordinario para estructurar la realidad, para decirle a las personas cuáles son aquellos acontecimientos o aquellos eventos o aquellos temas que son centrales para la sociedad donde viven. Y dentro de esos temas generales, los medios también proponen un conjunto de marcos de interpretación de esos fenómenos. Encuadran esa información en esos marcos y permiten entonces a las personas poder, digamos, construir sentido en torno a los acontecimientos. Y eso es un efecto de los medios de comunicación que es cada vez más importante, porque en esta era donde los ecosistemas de comunicación e información son más complejos, donde los proveedores de información en la sociedad ya no son aquellos tradicionales, prensa, radio, televisión, donde cada persona puede tener en sus manos un teléfono y compartir información y crear contenidos, en ese contexto de sobresaturación de información y de flujos de información, cada vez más las personas necesitan que alguien venga a estructurar esa realidad, que alguien venga a otorgarle sentido. Como típicamente la prensa, y hasta este momento me refiero a la gran prensa, ha enmarcado o encuadrado los temas de cambio climático. Ahí muy visiblemente uno puede encontrar dos tendencias. Por una parte, una tendencia que se concentra en las noticias sobre las soluciones o sobre los valores. Esto tiene mucho que ver con algo a que hacía referencia mi predecesor, relacionado, por ejemplo, con estos espacios de discusión en los grandes foros. ¿Qué se está discutiendo allí? ¿Cuáles son los entretelones económicos que están detrás de la discusión? ¿Qué negociaciones en el ámbito político se están generando? ¿Cuáles son los intereses que están subyaciendo? Por lo tanto, son notas que tienen una enorme carga política. Y eso es algo a lo que la prensa está más acostumbrada. Es decir, la prensa, por sus características tradicionales de cuáles temas le importan, está muy acostumbrada a develar este tipo de relaciones y por lo tanto es común encontrar mayores niveles de cobertura en estos eventos. ¿Qué sucede? Es interesante también que hay una investigación por ahí de la Organización Internacional para la Agricultura que hace un análisis de cómo se cubrió, por ejemplo, la COP23, y ellos se dan cuenta de que en los días previos apenas hay cobertura sobre el tema, hubo un poquito de pico sobre esas fechas y después de terminado ese evento de nuevo decayó la cobertura y ya no se hablaba de cambio climático. Es decir, esta postura inicial, que digo casi siempre es la más frecuente, es una postura muy de picos, muy de momentos específicos en el año y que no siempre viene acompañado de un análisis más sosegado de otros elementos que están interviniendo. Hay otra tendencia entonces que tiene que ver con el cambio climático desde una perspectiva de la ciencia y los datos. Esa es más compleja. Más compleja en primer lugar porque demanda de una capacidad técnica o de un conocimiento técnico por parte de la prensa mayor para entender temas que son ciertamente muy complejos, que requieren un nivel de especialización en el ámbito particular que se esté abordando mucho más fuerte. Al mismo tiempo no tienen la presión del deadline, de la fecha de cierre. Cuando usted está reportando un evento, cuando usted está reportando un acontecimiento en particular, que tiene día, fecha y hora, usted tiene un tiempo de cierre en su redacción. Estas otras noticias son noticias más frías en términos de cierre y por lo tanto eso también está conspirando en contra de su aparición. Y bueno, no hay grandes eventos que reportar en materia de estos hallazgos científicos más profundos. Por eso decía que estamos hablando aquí en principio de un tema más familiar y otro que es más difícil de abordar. Ahora, quisiera referirme a la segunda tendencia de los datos científicos, más de periodismo sobre el cambio climático, pero desde una óptica, por ejemplo, más científica. Tiene además el desafío de la propia crisis del modelo de negocios de la prensa tradicional.
Es decir, nosotros estamos viviendo las sociedades contemporáneas, no es la sociedad dominicana ni la sociedad chilena, es la sociedad contemporánea. Está lidiando con una crisis de su modelo tradicional de prensa, donde se han reducido muchísimo los espacios, entre otras, muchos impactos. Me voy a referir al tema del periodismo científico o el periodismo sobre cambio climático. En primer lugar, hay una reducción muy notable de las secciones de ciencia en los periódicos. Muy notable. Eso hace que usted tenga menos espacio en la plana de los periódicos, pero también menos espacio de televisión o menos espacio de radio para abordar estos temas de manera más profunda. Hay una reducción del personal que se encarga de esa cobertura y en particular del personal periodístico especializado en este tipo de temas, que por cierto es otro desafío. Esto ha caído dentro de, típicamente los periodistas especializados son una subespecialización dentro del periodismo científico y dentro del periodismo científico una subespecialización en periodismo ambiental y dentro del periodismo ambiental una subespecialización en periodismo y cambio climático. Fíjense cuántos niveles en este entorno de crisis de este modelo. Entonces hay que entender un poco de dónde están saliendo todos estos desafíos. Hay un tema también que tiene que ver con la reducción de los presupuestos para la cobertura de estos y otros temas. Muchos de los efectos del cambio climático los viven las personas en sus territorios particulares, allí donde viven. Quiere decir que a veces esas coberturas demandarían moverse hacia esos lugares, otro tipo de acompañamiento logístico que puede ser difícil en ausencia de presupuestos. Y finalmente, también hay una transición desde periodistas que antes eran periodistas a tiempo completo hacia cada vez más un enfoque de periodistas de trabajo por contrato, ¿no? Dentro de esas tendencias hay también una propensión del discurso mediático a concentrarse en estos elementos que ustedes ven aquí. El tamaño de las bolas está indicando la frecuencia con la que ese enfoque está presente. Hay una propensión extraordinaria a reportar el desastre, que es un efecto, puede ser un efecto, a veces está directamente ligado, ahorita nos explicaban que a veces no tiene una conexión directa, pero hay determinados desastres naturales que se generan en nuestras sociedades y que tienen una conexión con el efecto del cambio climático. Eso es algo muy reportado. Se reporta muchísimo el tema desde la perspectiva de la incertidumbre. Y aquí hay una cuestión esencial, porque la ciencia efectivamente hoy no tiene todas las respuestas. La ciencia nunca tuvo todas las respuestas. Y por lo tanto, no solo no las tiene hoy, sino que no las va a tener mañana tampoco. Por el contrario, lidiar con la incertidumbre y reducir la incertidumbre es uno de los objetivos de la ciencia. Entonces, cuando nada más nos referimos a que los científicos no están completamente seguros sobre tal efecto o sobre la intervención de determinada variable en el cambio climático y todo nuestro trabajo periodístico gira en torno a eso, estamos abriendo un espacio para el negacionismo, sin explicar además que la incertidumbre forma parte del proceso de la investigación científica. Estamos abriendo un espacio para el negacionismo, pero ¿de qué vamos a estar hablando aquí si los científicos no están seguros de casi nada? ¿Por qué yo me voy a sensibilizar con esto si no saben esto, no saben lo otro, no saben lo otro? Entonces se está abriendo un espacio extraordinario para el negacionismo o para el escepticismo que no le hace ningún bien al avance de estos temas a nivel de sociedad. Se habla muy poco en términos de la oportunidad. Estamos en esta situación, pero esto es un llamado de atención para que desarrollemos mecanismos más sostenibles, que nos hagan ser más resilientes y que nos hagan ser mejores como sociedad. Y por lo tanto hay una oportunidad que se presenta con todos estos fenómenos que hoy no se está valorando. Y en el caso del riesgo, tampoco se está visibilizando adecuadamente el riesgo, porque lo que está predominando muchas veces es este discurso de la incertidumbre. Por lo tanto, hay que tratar de avanzar hacia una imagen que se parezca un poquito más a esto, donde se siga hablando del desastre allí donde sea necesario, pero donde aparezca una visión más amplia de cuáles son los riesgos, de cuáles son las oportunidades que se plantean y poner la incertidumbre en contexto. Otro elemento que ustedes seguramente habrán notado leyendo la prensa, escuchando la radio, tiene que ver con el modo en que ese encuadre hace mucho énfasis en la alarma.
Y no hay ningún problema con llamar la atención sobre el peligro extraordinario que estamos enfrentando como civilización. El problema es cuando eso no es manejado adecuadamente. El problema es cuando el límite entre esto y el sensacionalismo puede estar en un terreno ahí pantanoso. Aquí hay algunos ejemplos de titulares de prensa en torno a la hora de calor del año pasado, 2018, en Europa. Ustedes van a ver que es el apocalipsis, ardiendo, fuego, horno, y efectivamente las temperaturas eran muy altas, pero esto se puede matizar y se puede representar de muchas otras maneras. Este es, por ejemplo, una síntesis que hace este sitio, esta iniciativa del Yale Climate Connections, que sistematiza algunos de los titulares y también de las informaciones que se estuvieron compartiendo en la prensa, sobre todo norteamericana, a propósito en octubre del año pasado, cuando el panel intergubernamental para el cambio climático saca este reporte con las medidas que deben adoptarse para poder mantener los niveles de temperatura en 1,5 grados según la era preindustrial. Fracaso, último llamado, cambio sin precedentes. Este es tremendo. Despierta y huele los incendios forestales. Así. Ese era el titular de uno de los medios de prensa. Drástica, panorama sombrío, es decir, constantemente se está apelando a un lenguaje alarmista que, insisto, el problema no es llamar la atención sobre la situación que ciertamente es alarmante, sino encuadrarlo en términos que las personas puedan de verdad tomar decisiones en torno a cómo apoyar este tema. Ahorita hablábamos de redes sociales, hablábamos de internet y por supuesto los temas de cambio climático también se pueden hacer virales en la red. Hay un sitio que no sé si conocen, se lo recomiendo, que se llama Climate Feedback, que es un sitio que lo que hace es someter a, digamos, revisión por pares, se podría decir, o por otros científicos, artículos sobre ciencia climática, cambio climático, calentamiento global que circulan en los medios de comunicación. Y lo que hace es tener, digamos, como un arbitraje de cuál es el nivel de credibilidad científica que pueden tener los datos, las fuentes o las, digamos, las evidencias que se presentan en estos artículos. Les traje 11, ellos tienen un ranking de 25 de los más populares en Internet durante 2018. No sé si pueden leer desde allá, pero hay desde reportes sobre los osos polares hasta presuntos estudios que se debieron cancelar por diversas causas, el tema del aumento del nivel del mar y tal. Lo interesante, al menos en sus hallazgos, es que ustedes pueden ver ahí cuál es el alcance de los artículos compartidos en Internet, el combinado, pero lo que tienen a su derecha es según estos expertos que revisaron cada uno de esos 25 artículos, ustedes pueden ver el ranking de credibilidad científica que les otorgaron estos científicos. Estamos hablando de 3 a 4 científicos distintos por artículo. Es decir, cada uno de esos artículos fue sometido al análisis de entre 3 y 4 científicos. Y esos científicos tenían que decir cuál era el nivel de, digamos, credibilidad que tenían las fuentes, los temas, cuál era el nivel de oscuridad o de ruido, digamos, que podía haber ahí. Y lo que pueden ver es que casi la mitad de los artículos que circularon tenían una credibilidad científica muy baja, que se volvieron virales, que fueron más populares. Y eso es un dato muy interesante. Es un dato muy, muy, muy interesante por una razón. Volvemos al modo en que nuestras sociedades están organizando sus hábitos de consumo. Antes, las personas se informaban por los medios de comunicación. Con todos los desafíos de los medios de comunicación podían existir filtros, juntas editoriales, mecanismos de chequeo de información. Y entonces había un nivel de credibilidad más grande en los medios de comunicación. Hoy las personas, y sobre todo las personas más jóvenes, consultan la prensa o los titulares que sus amigos en redes sociales les recomendaron.
La conexión entre lo que se vuelve viral en Internet y lo que las personas aprenden ahora para estructurar la realidad, volvamos al principio, es extraordinaria. Entonces, de esos artículos que se volvieron virales, más de la mitad tiene prácticamente ninguna credibilidad. Entonces, así es que nos estamos construyendo, o que muchas personas se están formando sus opiniones en torno a estos temas. Por cierto, estos artículos abordaban temas como cambio climático, calentamiento global o ciencia climática en un sentido amplio. La encuesta nacional de medio ambiente de Chile del año pasado, que es un documento muy interesante, una de sus preguntas era cuáles eran los sentimientos y emociones que las personas experimentaban cuando escuchaban sobre cambio climático. Esta nube de palabras sintetiza las respuestas de las personas. Como ustedes pueden ver, son respuestas que tienden a la preocupación, pena, el temor, la rabia, tristeza, impotencia. Curiosamente, son todas palabras o sentimientos o emociones que dan la medida de que a las personas les llega este tema. Es decir, las personas se están sensibilizando mucho con lo que está ocurriendo. Pero a mí, en esta en particular, me llama la atención que no veo la palabra acción. No veo la palabra decisión. No veo la palabra presión. Y esas son palabras que la ciudadanía debe empezar a incorporar cuando escucha sobre cambio climático. Es decir, no vamos a resolver nada desde nada más la frustración, nada más desde la pena, nada más desde la tristeza, porque desde ahí no hay acción, no se construye la acción colectiva que es necesaria. Ahorita nos decía el señor Moisés que efectivamente una parte importante de esta batalla tiene que librarse con aquellos países emisores de gases que son los que están generando mayores problemas. Pero para poder desarrollar, por ejemplo, las medidas de adaptación a nivel local, sí es necesario, la fuerza sí es interna. Y ahí es entonces donde los medios de comunicación también tienen mucho que hacer. Pero ¿y qué vamos a contar? ¿Qué historia vamos a contar? Esta es una caricatura que a mí me gusta mucho, porque a veces en las redacciones podemos llegar a este punto y decir, bueno, pero ¿ahora qué hago? Y está el chiste de que el editor o la editora le dice al periodista, te dije que me trajera una historia nueva y lo único que estás haciendo es fotocopiar, copiar y pegar de la National Geographic o de alguna otra revista y no me traes nada nuevo. Como si no hubiera historias sobre cambio climático. Entonces yo creo que lo primero que la prensa puede hacer es ponerse lentes de cambio climático y empezar a pensar cuáles son las historias sobre cambio climático que se pueden contar, que se deben contar, que son esenciales contar, porque de eso depende nuestra capacidad desde nuestros territorios particulares, desde nuestros países, de poder movilizar esa acción. Hay muchísimas historias, hay muchísimos ángulos. Casi todos los lugares tienen una historia climática, porque en definitiva ha habido un cambio en el modo en que esas comunidades están viviendo en la actualidad. Hay que pensar, por ejemplo, esta siempre salta a la vista, el tema del dinero, seguir la ruta del dinero, que es un ángulo muy interesante. ¿Cuánto cuesta adaptarse al cambio climático? Es una pregunta. ¿Cuánto cuesta no adaptarse al cambio climático? ¿Qué uso se está haciendo de los fondos que han sido dados tanto por organismos internacionales como por los gobiernos nacionales para desarrollar medidas de este tipo? Hay historias muy interesantes desde el filón económico, pero también hay historias muy interesantes desde el filón de los efectos del cambio climático sobre la salud. Se adelantaba ahorita algo sobre eso. Hay historias muy interesantes sobre cómo las personas experimentan en su vida cotidiana estos efectos, y en particular las mujeres, cuyo nivel de vulnerabilidad en este fenómeno es extraordinario, está documentado. Entonces, contar las historias de las personas que hoy están enfrentando, de esas personas que trabajan en la agricultura y que hoy están enfrentando periodos de sequía mayores, y que el sustento propio de su familia y de sus comunidades, por cierto, y de tantas personas en el país, depende de esa producción, y hoy no se pueden lograr determinados niveles de rendimiento porque la sequía tiene un impacto. ¿Cuál es la conexión entre el cambio climático y las migraciones y los conflictos?
Habrá comunidades o hay ya comunidades que pueden entrar en conflicto por el acceso a determinados recursos, que en condiciones de un cambio climático cada vez más severo pueden ser recursos más escasos. ¿Cuál es el impacto del cambio climático sobre la cultura de las personas? Y cuando estoy hablando de cultura, yo no me estoy refiriendo nada más a los monumentos. Yo estoy refiriéndome a las personas que viven hoy en comunidades costeras que van a desaparecer durante 50 años, en los próximos 50 años. Y que van a tener que ubicarse en otro lugar si quieren sobrevivir por un mecanismo de resiliencia elemental y de adaptación elemental. Pero lo cierto es que su vida, su concepto de vida es levantarse por la mañana, abrir la ventana y mirar al mar. Y cuando describe un día bonito y lo que es la vida y lo que va a pasar en el resto de mi jornada, toda esa historia comienza con abrir la ventana y ver el mar. Ahora imagínense lo que siente esa persona cuando tenga que vivir muchos metros hacia adentro, muchos kilómetros tal vez hacia adentro, porque si se queda ahí no va a sobrevivir ni esa persona ni su comunidad. Entonces, lo que tenemos que hacer en las redacciones de los periódicos es sentarnos a imaginarnos estas historias que están ahí. Es un problema de decisión en ese sentido. Hay otro desafío que tiene que ver con entender los datos, entender la información y representar la información. Todavía, y eso también es un problema de la formación académica de periodistas a nivel global, todavía no se desarrollan suficientes competencias para trabajar con los datos. Y en estos temas de cambio climático, y ahorita decíamos que había un componente técnico muy fuerte, es muy importante saber entender los datos, tener un buen pool de fuentes a quienes acudir si no entiendo algún dato, porque hay que trabajar con información que sea lo más verídica posible, pero también con información que después yo pueda traducir de manera adecuada y que pueda darle sentido para que las personas puedan terminar sus historias y entenderlas. Hay otro desafío que es interesante. Ahí les traía una cita de Stephen Schneider, que es, bueno, murió hace unos años, pero un muy reputado científico, una persona también con una labor muy importante como activista científico, y que nos estaba abordando un tema que está saliendo cada vez más, que tiene que ver con las relaciones entre prensa, entre periodistas, para decirlo todavía de modo más específico, y la comunidad científica. Y tiene que ver con este balance que hay que lograr entre esa expectativa que tiene la prensa de que el periodista, de que el científico o la científica sea muy explícita, muy clara, porque su trabajo es traducir a palabras que todos puedan entender lo que está pasando. Y por otro lado, en el caso de los periodistas, de los científicos, su necesidad de explicar a veces de manera compleja un fenómeno que es complejo, y por otra, de tener la capacidad de decir, tenemos incertidumbre. Yo lo decía al principio, hay que saber lidiar con la incertidumbre de la ciencia. Entonces él decía, bueno, a veces sentimos que no podemos explicar lo que queremos explicar en toda su complejidad porque nos están pidiendo casi sound bites, nos están pidiendo explicaciones muy corticas, muy precisas, para casi replicar en la prensa a sí mismo y no funcionamos así. Entonces es necesario ir logrando ese balance entre periodistas y sus fuentes científicas y lograr que se pueda respetar esos códigos de ambas partes, porque en ningún caso lo que debería sentir un científico es que tiene que venir con el mensaje alarmista o si no a alguien no le va a interesar lo que está diciendo. Y este tema que es también verdaderamente central y que tiene que ver con, ya más desde los medios de comunicación, la necesidad de abordar esto cada vez más desde un mayor balance, desde una mayor transparencia y siempre con la mira en la idea del interés público. Fíjense que yo no hablé de objetividad, fíjense que no hablé de imparcialidad, que como sabemos son términos que han estado en discusión durante muchos años y siguen estando en discusión. Ahora mismo se dice, por ejemplo, que la transparencia es la nueva objetividad. Transparencia en el sentido de que le explico al público de dónde obtuve la información, cómo llegué a esta conclusión, y que hay una trazabilidad de mi ruta de pensamiento para llegar a la tesis de mi artículo, que me permita que las personas sepan de dónde ha salido todo esto, y que eso va a ser mucho más importante que estar en la idea de la objetividad de antes. Y el tema del balance también es esencial aquí por una razón.
A veces en nombre del balance y a veces en nombre de la imparcialidad, algunas personas que se desempeñan en el ámbito de la práctica periodística pueden poner en una misma nota, contraponer dos visiones de dos científicos distintos, visiones que están en conflicto, por ejemplo, y se ponen en un mismo nivel en nombre de la imparcialidad, en nombre del balance de fuentes, sin darnos cuenta de que una persona y la otra no tienen nada que ver. A veces no son equiparables ni la obra de estos científicos, ni la importancia de sus investigaciones, pero los pongo de todas maneras porque yo tengo que ser imparcial. Y entonces en nombre de eso termino construyendo un discurso que no es del todo preciso. Entonces, estamos en un momento en que tenemos que volver a repensar cuáles son aquellos sacrificios que no estamos dispuestos a hacer en nombre de la verdad. Y si después alguien nos tilda de imparciales, esa discusión la haremos. Pero ese día tiene que salir de la redacción del periódico la información lo más balanceada realmente posible. Yo termino con esta idea y termino con el llamado a pensar que abordar estos temas en la prensa, insisto, no es en la prensa dominicana, es en la prensa de cada país, de cada comunidad, es una decisión editorial. Volvemos a la formación clásica de periodistas. ¿Se acuerdan de los valores noticias? Que es todos los días de la vida en nuestra práctica periodística decidimos qué reportar en nombre de esos valores noticias. No hay uno solo que no esté presente en este tipo de historia. Valor humano. Yo creo que queda claro. Proximidad. Clarísimo. ¿Recuerdan otro? Ahora mismo se me fueron los valores noticias a la cabeza. Valor humano, proximidad, relevancia. Absolutamente relevante, entre muchos otros. Por lo tanto, la cuestión es, ¿lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? Es una decisión que tendrán que tomarse en las juntas editoriales, que tendrán los periodistas que situar sobre la mesa, porque lo cierto es que el tema da para eso y para muchísimo más. Muchísimas gracias por su atención y esperamos que esto ayude.